Desde luego es emocionante empezar a aprender una nueva lengua. En muchos casos nos emociona a los que estamos aprendiendo la caligrafía, nos emocionan los sonidos, nos emocionan las obras de literatura, de filosofía, de historia que están escritas en esa lengua. Y creo que el reto, además, para los que estamos aprendiendo una lengua antigua, ya no solo se centra en por qué nos gusta, sino cuáles son las herramientas disponibles. Uno de los retos más grandes cuando uno está aprendiendo latín, griego, hebreo, sánscrito, es que no sabe por dónde empezar. Hay recursos muy antiguos, hay recursos también en algunos casos recientes, pero por ejemplo en el caso del griego, que es el caso para el que les quiero hablar hoy, hay muchos obstáculos, como por ejemplo el tema de los dialectos. Cuando uno está hablando del griego antiguo, el griego clásico, creo que ya hay muchos problemas, ¿no? Uno de los problemas es, ok, existe el griego antiguo, existe el griego clásico, pero ¿qué significa que haya algo como griego antiguo o griego clásico? ¿Y es comparable eso al griego moderno? Imaginemos que ya has tomado la decisión y quieres aprender griego, pero no sabes todavía qué significa enfrentarse a las preguntas de qué es el griego clásico, qué es el griego antiguo, qué es el griego ático, qué es el griego koiné. Y esas son algunas de las preguntas que me gustaría discutir, hablar, resolver en este video. Preguntas pues que son muy difíciles de abarcar en pocos minutos, pero que voy a tratar de ser lo más breve posible. Puede ser que incluso estés en una carrera, en un pregrado de estudios clásicos, de filología clásica, en algún instituto, que tengas una carrera humanística, que ya la hayas cursado, pero te estés interesando en estas lenguas y no sepas exactamente a qué te estás enfrentando. Tengo amigos que entraron al griego o que empezaron a aprender griego porque querían leer a Homero en su idioma original. Para que veamos las cosas en perspectiva, el tamil, el hebreo, el euskera y el griego son unas de las lenguas más antiguas en la historia. Eso quiere decir que el griego no es algo así como un griego antiguo y que lo podemos partir en un griego moderno, sino que todo es un continuo. Entonces, si les parece, voy a proponer una división en 5 momentos, tiempos, épocas. Y en esta división lo que quiero es simplificar un poco el problema, que es bien grande, que es el de tratar de agarrar todo ese gran cuerpo monstruoso del griego y que lo veamos en pedacitos de historia. Entonces la división que sea en 5 etapas. Uno podría hablar de un griego micénico. Más o menos estaríamos hablando del siglo XVI al siglo XIII antes de Cristo. Luego va a haber la famosa época oscura de los griegos, que es un tiempo en el que no hay una producción cultural escrita importante. Es como si los griegos desaparecieran, probablemente por las invasiones de los pueblos del mar. Y después un renacimiento de la lengua griega con registros además, y es en la época arcaica, que ya estoy hablando entre los siglos IX, siglo IX, siglo VIII antes de Cristo, que tenemos noticias de la composición homérica, que es esa masa, ese círculo de poemas digamos que luego se volverán un libro, que es el que ahorita todos podemos tener en la casa o ir a ver a una biblioteca, que es Ilíada y Odisea. Dos poemas escritos, compuestos primero de manera oral, supuestamente por algo así como un bardo ciego de nombre Homero, ¿no? Que bueno, de esto también hay una cuestión homérica que no habría que profundizar hoy porque ya el tema está denso. Entonces tenemos a la época arcaica,
o también época homérica, y luego de la época homérica vamos a tener el griego clásico, ¿no? Que el griego clásico lo podríamos concebir entre los siglos V y IV, pero bueno, son tiempos, y los tiempos en la lengua suelen ser algo traidores. Y después de la época clásica, nos acercamos más a la famosa época helenística, ¿no? Cuando Alejandro Magno empieza a expandir los territorios de Grecia, de la Hélade, y se va hacia Egipto y se va hacia parte de Europa, parte de Asia también. Y el griego común, el griego koiné, kini también, es el griego de esta época helenística, que ahí ya estamos hablando para partir siglos tercero, segundo antes de Cristo. Y después de eso, el koiné va a imperar, ¿no? Va a ser un registro, una variación del griego importante por los siguientes siglos, hasta que lleguemos al famoso griego bizantino, o el griego que se hablaba en el Imperio Romano de Oriente. Es un griego cuya base es este koiné, pero es un griego que también va a tener otras características particulares de los bizantinos, ¿no? De la cultura bizantina. El propio corpus bizantino, que es muy interesante, va a estar ahí en el griego bizantino. Como decía, también se le llama griego medieval. Es un griego que aparece en el siglo IV después de Cristo, y acaba sus registros, al menos oficialmente podríamos pensar que le damos un cierre al griego medieval / bizantino con la caída de Constantinopla. Así es, en el siglo XV, después de Cristo. Bien, todo esto, yo propongo que lo veamos como griego antiguo, ¿no? Y entiendo que puede ser de cierta manera antiacadémico lo que estoy diciendo, pero es que hay un problema muy grande con esta masa de griego, y es que cuando uno piensa en griego antiguo, la propia palabra de antigüedad lo lleva a uno al lugar más remoto, ¿no? Al tiempo más remoto, y el tiempo más remoto en sentido estricto pues tendría que ser, si hablamos del griego, el griego micénico. Podemos llegar a conocer algo de la cultura griega micénica a través del lineal B, sí, es verdad, pero lo que hay, pues, digamos que son listas de compra o listas de inmuebles en templos, en palacios, etcétera, etcétera. Y hay un problema que ya cuando uno quiere aprender, si uno quisiera, digamos, durar muchos años aprendiendo declinaciones, morfosintaxis y gramática griega, para leer algo así como una lista de compras muy antigua de época micénica, no hay libros didácticos que estén orientados a esto. Más bien hay manuales que hablan sobre el griego micénico y cómo funciona su escritura, pero no están orientados a enseñarle a un estudiante a que pues pueda reconocer estos patrones, como si sucede con el griego ático y con el griego koiné, que son las dos variaciones lingüísticas del griego en ese sentido más importantes, porque son las variaciones del griego que se usan por un lado para leer a Platón, a una poeta tan grande como Safo, para leer incluso el Nuevo Testamento, para leer a los tragediógrafos, etcétera, etcétera. Son dos griegos que se parecen en muchos sentidos, que se aproximan también en cómo funcionan, pero además son dos griegos de los que están basados todos los libros, o la gran mayoría de libros de texto, manuales, métodos al momento de aprender griego antiguo. Entonces, aprender griego antiguo no necesariamente es irse a lo más atrás, y por eso insisto, mi propuesta de griego antiguo también debería agrupar al griego medieval, o al griego bizantino, que, como les comentaré en un momento, tiene tiene algunos rasgos que se comunican muy bien con el griego ático y con el griego koiné. Entonces, pero dejemos la cosa más clara. ¿Qué es griego ático?
¿sí? Empecemos con eso. Bien, entonces yo soy de Colombia. En Colombia hay muchas otras ciudades, otros departamentos y por supuesto no habla igual alguien que viva en Bogotá que alguien que viva en Ibagué. ¿Sí? Su manera de hablar, si bien hablamos el mismo idioma, va a variar. Y entonces a esto lo vamos a llamar variaciones dialectales o dialectos. No habla igual alguien que vive en Cali que alguien que vive en Medellín. Esto se llama variación diatópica. La variación diatópica es que de acuerdo con la geografía también una misma lengua como el español puede tener variaciones en su pronunciación, incluso en su escritura. Luego, también va a pasar que no habla el mismo español, aunque alguien sea de Bogotá, si esa persona vive en el 2026 al español de Bogotá de 1940. A eso se le va a llamar variación diacrónica. El griego, por supuesto, tiene variaciones y las variaciones van a ser diatópicas y diacrónicas. Ahora vayámonos a la Grecia clásica. Estoy hablando de los siglos V, V y IV antes de Cristo. La Grecia clásica, que bueno, en realidad hay que llamarla la Hélade, ¿no? Es un conjunto enorme de regiones peninsulares, insulares, incluso de territorio compartido con Asia, ¿no? Es una masa también importante de personas, de polis, ¿no? de estados y de lenguas, o más bien de variaciones dialectales del propio griego. No iba a ser igual la persona que vivía en Éfeso a la persona que vivía en Esparta, a la persona que vivía en Atenas. No iban a hablar igual. Y en realidad vamos a tener 6 dialectos principales, digamos, 6 dialectos que se pueden diferenciar entre sí, aunque se entiendan entre sí. Vamos a tener el dialecto eólico, que es el dialecto en el que escribe, canta, habla Safo, excelentísima poeta. Vamos a tener el arcadio chipriota, el dialecto jónico, el dialecto macedonio y el famoso dialecto ático. El dialecto ático está en la región de Ática. Volviendo al símil con Colombia, Ática vendría siendo un departamento, podría ser, no sé, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, bueno, es un departamento. Y dentro de Ática, de la región de Ática, está la famosa ciudad de Atenas. En Atenas, por lo tanto, hablan ático, o más bien la manera en que se escribe es en un registro ático. Bueno, ¿y por qué, si hay tantos dialectos, nos obligan a estudiar el dialecto ático? ¿Por qué no voy directamente al dialecto de Safo, al eólico, si quiero estudiar su poesía? Se podría hacer, pero vuelvo y digo, casi todos los libros están orientados o al ático o al koiné, y lo del ático también tiene una explicación racional, y es que dado que Atenas durante la época clásica fue el centro cultural de la Hélade, eso quiere decir que hubo un intercambio cultural, político y de mercancías muy importante en la polis, pues tenemos ese centro que empieza a centralizar, valga la redundancia, los conocimientos y empieza a producir también textos escritos en ático. Vamos a tener los diálogos de Platón, por supuesto, pero a Atenas también van a llegar los sofistas, que son muy importantes son importantes para el desarrollo filosófico en la historia. Vamos a ver a los tragediógrafos y al comediógrafo Aristófanes, que es el único comediógrafo de época clásica que conservamos en ático. La política y el experimento democrático va a estar escrito en ático, y por supuesto otros historiadores, por ejemplo Tucídides, Genofonte, muy importantes para el desarrollo de la Hélade en general, van a escribir en ático. ¿Y cuáles son las ventajas del ático? El ático, como ya lo dije, tiene unas características morfológicas, sintácticas, gramaticales, que coinciden o
se comunican con los otros dialectos. Entonces una persona de Eolia, una persona de la isla de Lesbos, una persona de Esparta, de Lacedemonia, iba a poder entender a alguien de Atenas. Por ejemplo, Heródoto escribe sus historias en una variedad dialectal que se llama griego jónico. Y el griego jónico está estrechamente emparentado con el ático, ¿no? Son como hermanos. También se dice que el ático es un subdialecto del jónico, y esta familiaridad entre los dos dialectos hace que una persona que esté aprendiendo ático pueda leer a Heródoto con facilidad, que no tenga problemas como quizás sí pueda ocurrir con otros dialectos que se distancian un poco en las palabras. Por ejemplo, una palabra como hombre en griego ático y en griego jónico van a ser idénticas. Joaner, el hombre. Sin embargo, esta misma palabra, aner, en dialecto eólico, en el de Safo, en sus poemas, va a aparecer como oner. Y de hecho aparece en el famoso poema de Safo, fa netai moi kenos isost oisin, emen oner otis enantiostoi. ¿No? Fíjense, el oner, por supuesto yo señalaría otras particularidades. El otis es otra particularidad, el kenos es otra particularidad. Hay hartas particularidades en este fragmento que es de los más famosos, ¿no? Del me pareces, me parece igual a los dioses, el hombre que frente a ti se sienta. Bien, este es el ático. Estoy reduciendo el problema simplemente para que sea también comprensible al momento de enfrentarse a tantos dialectos qué es lo que está pasando. El ático es un buen lugar para empezar, pero otro buen lugar es el koiné. Cuando Alejandro Magno de Macedonia inicia sus campañas militares y empieza a conquistar muchos territorios, estoy hablando de África, de Asia, el imperio aqueménida, ¿no? Es una locura lo que hace Alejandro. En el momento en que pasa eso, también el griego sufre un cambio, ¿no? Y es porque el griego tiene que expandirse, tiene que llegar a más territorios, y al llegar a más territorios, pues va a pasar lo que sucede con cualquier imperio, y es que la lengua se vuelve una lengua franca, no una lengua para todos, y que democratizar la lengua al mismo tiempo la simplifique por un lado, pero la enriquezca por otro. Voy a dar un ejemplo. El inglés creo que es el ejemplo más contemporáneo que tenemos. El inglés como lengua imperial ha hecho que pues una persona de la India se pueda entender con una persona de Francia hablando en un inglés estándar, pero eso no significa que el inglés que habla esa persona de la India y que habla esa persona de Francia sea el inglés, ¿no? Es una especie de artificio, de espectro que llamamos lengua franca, y ese artificio, ese espectro, está hecho para que sea común, ¿no? Para que nos podamos entender. Sin embargo, seguramente si uno con B1 o B2 va a leer un texto de John Milton o de Shakespeare, pues lo va a encontrar difícil, lo va a encontrar también rico, lleno de giros, incluso de flexibilidades que uno no encontraría en las clases de inglés, ¿no? Del inglés estándar. Bien, ese inglés estándar es el que llamamos, en el caso del griego, el griego koiné. Es un griego común, es un griego que se ha vuelto una lengua franca, y como se ha vuelto una lengua franca, se habla en muchos territorios, y entonces tiende a simplificarse. Si uno compara el griego koiné con el griego ático, en muchos sentidos es más fácil de leer, pero también tiene riquezas de las lenguas y de los territorios con los que interactúa. Por ejemplo, el Nuevo Testamento es una obra escrita en griego koiné, y sin embargo esto no significa que no tenga construcciones, que no tenga características, incluso sintácticas, propias de otra lengua como el hebreo. Sí, el griego koiné es esa lengua que empieza a interactuar con otras lenguas, y por un lado sí se puede simplificar, pero por otro lado, como digo, se nutre
Después de todo, koiné, que es común, también tiene su correspondencia en el verbo koinono, que es tomar parte de, ¿no? Compartir algo, pero también es cohabitar. Y esto me parece muy interesante. El griego koiné es un griego que actualmente me parece incluso más interesante pedagógicamente, incluso para empezar en el griego de estudiar, ¿no? Es un griego que está, si se dan cuenta, a caballo entre el griego medieval o bizantino y el griego ático, ¿no? Está en ese punto medio, y las obras que están en época helenística son obras interesantísimas, pero al mismo tiempo, ahorita estábamos hablando de Iliada y ese es un tema un poco más difícil de agarrar, pero un acceso o una manera de relacionarse con Iliada o con Odisea es ir a las glosas de Juan Tzetzes, que es un autor, pues digamos que escribe en un griego bizantino. Es un autor que agarra los textos originales de Homero y empieza a glosarlos, que es una suerte de traducción, ¿no? A hacer perífrasis, a decir lo mismo, pero con sus palabras, que es un griego bizantino. Entonces hay palabras que para Juan Tzetzes ya no son cercanas, y su propuesta o su solución es darles una vuelta y traducirlas a su griego, que es el griego bizantino. Y sin embargo, si uno está a caballo entre estos mundos, pues uno puede ver también la riqueza que tiene la interpretación de Tzetzes y pues la primera palabra, la palabra que está en los poemas de Homero. Pero además, autores como Platón citan a Homero de memoria, otros autores como los trágicos están jugando con los mitos de Homero y los están incluyendo, están comunicándose con la tradición. Y al mismo tiempo, volvamos a Samósata. Samósata está, pues digamos, creando su propio mundo literario a partir de los registros dialógicos, que son pues de los diálogos de Platón, o de la tradición de los diálogos de Platón, y los está fusionando con un registro más bien cómico que uno podría relacionar con la obra de Aristófanes. Entonces esto es un mundo grande. El griego es un mundo que mientras más se agranda en el tiempo, pues más se vuelve delicioso de leer, de conocer. Y por eso me parece a mí tan interesante, y por el contrario limitante en algunos casos, decir que el griego antiguo se basa en dos variedades, y más bien creo que el griego antiguo debe ser la relación entre todas las variedades, pues en la medida, por supuesto, en que el estudiante encuentre sus intereses. Pero respondiendo a la pregunta de Homero, ¿Homero en qué escribe, no? ¿Qué es eso del griego arcaico? ¿Se puede aprender? ¿No se puede aprender? Pasa lo mismo con el griego mecénico, que los libros no están orientados, al menos no los didácticos, para aprender griego micénico. Bueno, en el caso del griego homérico, la cosa tiene más respuestas. Una respuesta sería que con un griego ático uno puede tener una base y ver las diferencias dialectales que hay en la obra de Homero, empezando porque el propio Homero no escribe en un dialecto, sino que la obra homérica, como es un resultado de varios aedos, de varios cantores, llevando historias, llevando mitos que al final acaban concentrándose en ese artificio que hizo la Biblioteca de Alejandría. Pues la obra de Homero tiene un montón de dialectos, sobre todo jónico, pero la obra de Homero es una melcocha de dialectos. Como si alguien aquí en Colombia hiciera una obra literaria metiendo el paisa y el costeño y el rolo y el pastuso, o sea, todo ahí adentro. Bueno, algo así es Homero. Entonces, en ese sentido, existen manuales. Existen manuales, sobre todo hay dos manuales importantes para leer a Homero, que son estos. Ahorita no me acuerdo de los nombres, pero no sé si se vea, pero los voy a dejar ahí. Pero en realidad los manuales de Homero me parece a mí que pueden llegar a
obstaculizar otras experiencias con el griego, ¿sí? Porque, listo, estos manuales están al fin y al cabo basados en solo unos pocos cantos, entonces enseñan todo el vocabulario de esos pocos cantos, pero la mejor, o lo que a mí me parece que es una de las mejores maneras de acercarse al griego y de dominarlo y de tratar de conocer eh, en la medida de sus capacidades toda la amplitud que ofrece el griego de obras, es leer muchísimo y ver todos los métodos que sean posibles y leer todos los métodos, porque leerlos todos significa agarrar el vocabulario de diferentes temas. Por ejemplo, este es uno que tengo, es uno de mis favoritos para empezar de nada que alguien no sepa nada, quiere aprender el alfabeto, quiere eh, ir a los primeros casos, primeras declinaciones, con una historia que es divertida, muy parecida a Lingua Familia per se Illustrata, para quienes han estudiado latín con el método de Orberg. Este se inspira en el método de Orberg. El problema es que, por un lado, tiene algunos errores gramaticales, que bueno, eso se puede corregir si uno está aprendiendo con un profesor, o pues sí, está aprendiendo con un profesor. El otro problema es que es muy corto, ¿sí? A diferencia de Lingua Familia, que es un texto enorme que te lleva de la nada a poemas reales. Este sí que es muy corto, tiene 3 capítulos, si no estoy mal. Y aunque son interesantes, pues sí, lastimosamente no duran mucho. Entonces lo que recomiendo hacer es pasar de este texto que espero que se esté viendo ahí. Es un libro que hizo el profesor José Carlos Castellanos Rabadán y se llama Ge Archaia, Helenike Glotta Teisynepeia, o Lingua Graeca Antiqua Complexus Rerum. Es un texto que está ilustrado, es una belleza y las explicaciones están en griego y es una maravilla de texto. Pero vuelvo y digo, pues eso es muy corto y tiene un par de errores, pero no está mal, es una manera de entrar y de adquirir vocabulario, ¿no? Por ejemplo, acá el vocabulario que se adquiere es sobre la familia, sobre la casa, sobre los problemas entre hermanos, sobre los libros, eh, sobre las islas, sobre las ciudades, bueno, etcétera. Son, vuelvo y digo, 3 capítulos muy corticos, pero funcionan para introducirse al griego y me parece además amigable, ¿no? No hay otros libros, en cambio, muy gramaticales, muy viejitos en sus métodos, muy poco didácticos, que sin embargo no voy a censurar porque de hecho la premisa se trata de que uno agarre todo el libro que le caiga en las manos y pueda hacer lo suyo y entender su vocabulario y estudiarlo, etcétera. Otro que este sí me parece mucho mejor es el Logos, ¿no? De Santiago Carbonell, que es, yo lo tengo acá impreso, ¿no? Y es un libro, a ver, ¿cuántas páginas tiene? 300, 400 casi. Este no es tan narrativo, es decir, sí tiene historias, incluso aparece la historia del cíclope, con la que, por cierto, hice una muestra de clase acá mismo en este canal con el cíclope. Es también muy chistoso, atrapa, tiene dibujos, los dibujos son incluso mejores que los de otro libro que también me parece una buena opción, que es Athénatse. La cosa es que a mí me parece que está enfocado en muchas historias y trata de abarcar un montón. Entonces hay capítulos dedicados solo a los planetas, otros dedicados solo a la casa, otros solo a la Hélade, y eso es genial porque el vocabulario que se puede adquirir a través de todos estos estímulos y de las historias es muy grande. Vuelvo y digo, el problema ya es quizás hasta personal y es que no hay un hilo conductor, pues digamos que pueda interesar. Entonces uno tiene que ir variando con logos y añadir otros textos reales, que también eso me parece a mí importante. No hay
mejor manera de acercarse al griego que no sea con textos reales. Por supuesto, los textos reales también tienen que estar graduados. Quizás empezar con Platón o empezar con algún tragediógrafo o con Homero no es una buena opción, pero sí que hay otras más amigables. Así que sí, en resumen, de eso se trata los dialectos del griego y los registros y las transformaciones y las ventajas de entre más leer, pues más familiarizarse con ese cuerpo monstruoso extraño. Y bueno, en fin, quería hacer un video sobre esto y espero que no haya quedado muy largo, que no sea un video de ensayo, que sea un video breve a manera de tutorial. Nada más. Erroste.